25 preguntas, no es más. 25 preguntas divididas en 3 rubros. Hay una parte técnica, hay una parte histórica y hay una parte cultural. La parte técnica es donde vienen preguntas como las cosas que vimos nosotros al principio, que es folclore, que es sincretización, hablamos de cuándo que era la nación, ese tipo de conceptos que vimos al principio. Bueno, pues eso viene en esa parte técnica. La parte histórica, obviamente, como su nombre lo dice, pues vienen algunos, no vienen fechas, de una vez les digo, no vienen fechas, no de eso no tienen que preocuparse, tampoco vienen datos gruesos y duros como cuánta gente venía con eso no viene. Vienen eventos principales que ustedes tienen que saber, que obviamente nosotros hemos platicado y comentado. Y finalmente viene una parte cultural donde obviamente van a venir cosas como cuando vimos, por ejemplo, los movimientos artísticos de la Nueva España, cuando vimos lo que era el barroco, cuando era el churrigueresco, el neoclásico. Van a venir también algunas cuestiones de las copias de las actividades que les dejé, lo cual significa que van a tener que darles una releída o si no las habían leído, pues van a tener que leerlas, ¿no? ¿Ok? Entonces, son los 3 aspectos que vienen en su examen. Les digo, son 25 preguntas. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda al respecto del examen. Díganme ahorita. Si no, listo. Bueno, ya sí. Es que ¿Tú se sí? Te me escucho, te falló un poquito escucho, mi internet. te Ya escucho. escuché bien al principio. Vamos a estar conectados en Teams mientras hacemos el examen, algo así. No, pues mira, tú puedes entrar a la plataforma, descargar tu examen y desconectarte si quieres. O sea, no hay ningún problema. Yo voy a estar en la plataforma, no, obviamente no conectado en forma de video, sino ahí nada más como usuario para responder dudas que tengas sobre cómo se responde el examen, ¿ok? Nada más, me escribes en el chat y yo te respondo y listo. Pero si tú te quieres desconectar, pues no hay problema. O sea, tienes 2 horas para enviármelo. Ah, Por sí. ejemplo, tienes de 1 a 3. Si a las 3:01 me llega tu examen, pues ya no vale. ¿Por qué? Pues te pasaste del tiempo. Son las 2 horas que en teoría tendrían si estuviésemos en el modo presencial. El examen comenzaría a la 1 y terminaría a las 3. Pues es igual. Tienes 2 horas para contestarlo. Si quieres permanecer conectado en Teams mientras lo respondes, pues está bien. Y si no, pues no pasa nada. Órale, pues. Es Ok. por. No sé si alguien tenga alguna otra duda sobre el examen. ¿Seguros? Ok. Ahora, voy a comentar otra cosa. Sus actividades. Ya estoy terminando de leerlas. Me he tardado porque a lo mejor ustedes no están al tanto de esto, pero su maestro trabaja también en la facultad, entonces he tenido que estar asistiendo a la facultad para laborar, lo cual obviamente me ha impedido a mí poder terminar de leer sus actividades. Pero yo espero ya esta semana finalmente tenerlas completas y poder enviárselas por correo con su revisión. La revisión es así, debe ir un sellito que dice que el trabajo fue aprobado, o también tiene un sellito que dice que no fue aprobado. En todo caso, les comento tanto en una cosa y la otra, porque fue aprobado, porque no fue aprobado, y si hay puntos interesantes en su trabajo, pues ahora les hago observaciones, ¿ok? Ya finalmente el viernes ya pude mandarles sus actividades y que ya tengan ustedes también su rúbrica al respecto y puedan llegar al examen ya sabiendo cuántas actividades tienen aprobadas y cuántas no, ¿ok? Bueno, pues esto es respecto a las actividades. No sé si ahí tengan alguna duda. ¿No? Listo. Nos falta un tema para completar la parte que vendría a ser lo de su primer parcial y que vamos a ver justamente el día de hoy, que es justamente la independencia de México. Así es que vamos allá. Vamos a ver. Seguramente ustedes saben perfectamente cómo es la independencia de México desde la primaria. Estamos viendo ese tema. Saben perfectamente y a rasgos generales qué es el evento, cómo se fue presentando y ese tipo de situaciones. No me voy a detener a contar paso por paso cómo fue, porque tardaríamos muchísimo. O sea, no estamos hablando como en la conquista de algo que fue más rápido. Estamos hablando de aquí de 10 años. Obviamente tardaría muchísimo explicando batalla por batalla. Y creo que además no es necesario por una sencilla razón, porque no nos interesa saber cuántos murieron y qué batalla en dónde fue. Eso es un poco irrelevante. Nos interesa
y sobre todo, ¿qué fue lo que lo propició? Y en eso me voy a centrar más que en sí todo lo que fue el conflicto. Voy a tratar de hacerlo lo más explicado posible. Quiero que ustedes pongan mucha atención. Miren, España había finalmente conseguido establecer sus virreinatos y estos fueron creciendo a la par de la corona española y permitió a España poder establecerse como, o como pueden ustedes imaginarlo, con un poder económico enorme a nivel mundial. Estamos hablando de que España tenía una extensión territorial en América enorme y llegaba incluso hasta las Filipinas. Entonces, tenía un dominio, si ustedes lo ven a nivel mundial, bastante alto y poderoso. Obviamente esto va a afectar muchísimo a las potencias extranjeras. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta justamente del acaparamiento económico, territorial que está teniendo la corona española. Y ellos, además, tienen la mala fortuna de que, como ustedes recordarán cuando nosotros estábamos viendo lo de la conquista de México, las bulas papales les bloqueaban muchísimo a ellos la exploración y el poder colonizar también en el territorio americano. Me refiero propiamente, por ejemplo, a los ingleses que tenían ese problema, que las bulas papales le habían concedido a España la exploración, el dominio y la explotación de gran parte del territorio descubierto. Entonces muchos de ellos estaban atados de manos. Para que ustedes lo entiendan, es como ir a una fiesta y ver que alguien se come el pastel solo y todos los invitados nomás pueden ver cómo esa persona se lo come porque no pueden participar de él. Hagan de cuenta que era algo similar. Esto va a propiciar, obviamente, que las potencias como los ingleses y los franceses van a tener que estar tomando cartas en el asunto para tratar de mitigar el poder que España va adquiriendo, el poder que España va desarrollando a través de, todos sus virreinatos a lo largo de América Latina. Esto va a propiciar una serie de fenómenos que van a repercutir, obviamente, en la Nueva España y que nosotros vamos a poder catalogar como causas externas. Fíjense ustedes, Inglaterra, sobre todo, se daba cuenta justamente del poderío económico que estaba adquiriendo la corona española al tener todos estos virreinatos, al tener todos estos bienes, toda esta riqueza que estaban explotando de plata, oro o incluso hasta de personas, porque obviamente todo eso se explotaba. Y ellos no podían participar de eso, porque obviamente no tenían la aprobación papal para poder hacerlo. Y como buenos seguidores de la religión, tampoco podían ir contra el Papa. Entonces muchos de ellos se veían frustrados al ver cómo la corona española se hinchaba, se iba incrementando en poder y en economía, y había que buscar una forma de poder ser partícipe de eso. Es entonces acá cuando nosotros vamos a encontrar que comienza una época, y a lo mejor los que son fanáticos de las películas de Piratas del Caribe, de Jack Sparrow, de Disney, podrán asociar muy bien. Es cuando entra en auge la época de la piratería. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de que había montones de barcos que salían desde los territorios virreinales, de la Nueva España, del Río de la Plata, de Chile, del Perú, con un montonal de riquezas que iban hacia España, porque eran viajes que se hacían en barco desde los virreinatos hacia España. Y eran barcos cargados obviamente de mercancías, de oro. Y entonces los ingleses, los franceses y también otra gente, porque tampoco nos vamos a decir que eran esos dos países, sino también gente normal y corriente, se daban mucho a asaltar o intentar asaltar, porque a veces no lo conseguían, estos barcos. Eso es lo que va a dar origen a la época de la piratería, porque obvio, si tú no puedes explotar estos territorios, lo que sí puedes hacer es asaltar los barcos españoles. Entonces era muy común en esta época de la piratería que teníamos muchos piratas ingleses, muchos piratas franceses, piratas incluso hasta holandeses, algunos de Países Bajos, que se dedicaban justamente a esto, a estar saqueando los barcos que salían de lo que era toda la zona de las Indias, como comúnmente se les llamaba. ¿Para qué? Pues para tener alguna partecita de todo eso que tenían los españoles bajo su dominio. Obviamente, una de las cosas principales para estas potencias que trataban de aminorar la potencia española era tener zonas
a través de las cuales poder ellos hacer la piratería mucho más accesible, porque pues sí, no es lo mismo mandarte barcos desde la Gran Bretaña a mandarlos más cerca, por ejemplo, de las islas caribeñas. El viaje que los barcos tienen que hacer es mucho menor. Es por eso que también para los ingleses era muy importante tener una representación en los territorios americanos. Afortunadamente para ellos, ¿sí? Algunos territorios se encontraban completamente fuera de la línea que había marcado el Papa para su exploración y algunos otros se los compraron a España, porque España había territorios que no le producían absolutamente nada, como por ejemplo la Florida, la vendió, ¿por qué? Pues porque la Florida no, solo había pantanos ahí. Entonces, hoy hay Disney World, pero en aquel entonces solo eran pantanos horribles y decías, no me sirven para nada, los vendió ese territorio. Y es así como estas pequeñas civilizaciones empezaron a formarse en el continente americano, que obviamente pertenecían a la corona británica. Estoy propiamente hablando de las 13 colonias. Las 13 colonias fueron creciendo en el continente americano, auspiciadas obviamente por la corona británica, por Jorge III, que en ese momento era quien mandaba, y que obviamente utilizaba como bastión para dedicarse a la piratería y también para explotar las propias colonias. La cosa con las 13 colonias es que las 13 colonias americanas se convirtieron en autosuficientes, es decir, consiguieron desarrollar un sistema económico funcional que les permitía poder subsistir de manera independiente, es decir, sin necesidad de que la Gran Bretaña les estuviese enviando tantas cosas. Y es más, tan funcional era que la misma corona británica les exigía un montonal de impuestos para poder seguir enriqueciendo pues, a los ingleses. Esto hizo que poco a poco estas 13 colonias se sintiesen como con el derecho de poder exigir a Inglaterra ser partícipes de la vida política de la corona británica. Obviamente Jorge III eso no lo tomó a bien porque pues, la idea de Jorge III es yo tengo esas colonias para explotarlas y para asaltar los barcos españoles. Ese era el plan. No para que estos tuvieran participación en la Cámara de los Lores y porque pudiesen tomar decisiones. Por supuesto que no. Ese no era el plan. De eso no se trataba. Y les negaban la participación activa a las 13 colonias en las decisiones de la corona británica, cosa que además ellos no tomaban a bien porque obviamente, como estaban pagando impuestos, se sentían con el derecho de poder ser partícipes de las decisiones que tomaba la corona británica. ¿En qué terminó esto? Pues en algo muy sencillo. Finalmente las 13 colonias decidieron no seguir solapando a la corona británica y iniciaron un movimiento que se llama justamente la independencia de los Estados Unidos. Y que viene a ser la primera causa externa. ¿Por qué? Bueno, si bien es cierto que estas 13 colonias eran autosuficientes y tenían un sistema político, jurídico y económico y social lo suficientemente estable para poder ser autosuficientes, una cosa es decir que eres autosuficiente y otra cosa es meterte a darte de trancazos con la corona británica, una de las más importantes a nivel mundial. Son cosas completamente diferentes. Una cosa es poder pagar tus gastos y otra cosa es poder pagar un ejército, comprar armas y poder sostener una guerra contra toda una monarquía. Son dos cosas completamente distintas. Para eso necesitas mucho más que buena voluntad y un sistema económico eficiente. Necesitas tener gente que esté detrás de ti apoyándote y pagándote y patrocinándote la guerra. Afortunadamente para las 13 colonias, los ingleses tenían suficientes enemigos en el viejo mundo como para que esto pudiese darse. Obviamente ustedes podrán empezar a deducir quién iba a patrocinar con toda buena voluntad la guerra contra los británicos. Obviamente, los españoles. Pues sí, si te han estado molestando los ingleses con sus barcos piratas todo este tiempo y de pronto esas colonias se quieren independizar de ellos, pues no está mal echarle la mano a estas colonias para que finalmente se quiten de encima a los ingleses, ¿no? Sirve que de paso les quita sus colonias en América. Y entonces la corona española decidió gastar el dinerito, gastarse sus ahorritos, en pagarle la guerra de independencia a los Estados Unidos. Pero ¿de dónde salió ese dinerito que patrocinó la guerra? Fácil, de los virreinatos en América Latina, de la Nueva España, del Virreinato de Río de la Plata, del gobierno de la Capitanía de Chile, de la Capitanía del Perú, es decir, de esos lugares
salió el oro que pagó la independencia de los Estados Unidos. Y aún así no está tan feo. Incluso hay una anécdota muy curiosa de que cuando finalmente concluye la guerra de independencia de los Estados Unidos, ellos deciden juntar todo el oro que sobra español, porque no crean que se lo devolvieron a España, puesto que no. O sea, no le dieron el cambio, se quedaron el cambio. Y deciden guardarlo para que se convierta casi casi como en el tesoro inicial de la economía de los Estados Unidos. Y emiten justamente un documento que equivale o equipara al oro español que se está guardado. Es decir, el ciudadano americano tenía un papelito o una moneda que decía que esa moneda equivalía a oro español. Si ustedes han visto el escudo de España, podrán ver que España tiene nuestro escudo, unos pilares, un escudo de armas y unos listones a los lados. Ese es de forma muy abstracta el escudo de España, ¿no? Entonces, los americanos, para hacerle saber al ciudadano común que esa moneda, ese billete que tenía él en sus manos representaba oro español, decidieron hacer una forma abstracta del escudo de España. Decidieron tomar los dos pilares y usar las banderolas. Seguramente ustedes conocen ese símbolo. Ese símbolo representa el peso español antiguo. Para que vean qué cosas tiene la historia. El hecho es que el que la corona española patrocinara la independencia de los Estados Unidos va a causar a futuro en la Nueva España y obviamente en los demás virreinatos una serie de crisis económicas. ¿Por qué? Porque obviamente le estaban sacando dinero a los virreinatos, pero el sistema económico que manejaba la corona española no permitía que ésta creciera. Entonces, al final, este tipo de lujitos que se dio la corona española de estar patrocinando conflictos armados va a propiciar en los virreinatos crisis económicas. Y además, va a sentar precedentes sociales y políticos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Estados Unidos demostró que se podían las colonias independizar y librar de las potencias si te armabas bien, si te patrocinaban bien y sobre todo que podías quitarte de encima a enemigos tan grandes como por ejemplo los ingleses, ¿no? Entonces va a sentar un precedente a nivel mundial de que, hey, pues si realmente te aplicas, puedes quitarte de encima a esas grandes potencias. Vamos con la segunda causa. Si tienen alguna duda, pueden decirme, ¿eh? Hablamos un poquito de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, no voy a, obviamente, a decirles con señas y datos completamente exagerados la Revolución Francesa, porque ustedes tienen una materia que se llama Estudios Históricos en Francés. Entonces ahí se van a cansar de ver la Revolución Francesa. Yo nada más les voy a decir de manera muy general por qué afectó y por qué es una causa externa. Miren, la Revolución Francesa también va a sentar otro precedente a nivel Europa y a nivel mundial también, porque pues, ustedes saben perfectamente qué fue lo que ocurrió, ¿no? Los franceses que vivían una situación bastante ya caótica, porque también ellos habían estado patrocinando la independencia de los Estados Unidos, para que vean que hay una situación entre franceses, españoles e ingleses desde hace mucho tiempo que no es muy sana. Pero los franceses habían quedado también en una situación bastante precaria y llegó un momento en que la situación llegó a tal nivel que ellos mismos tuvieron que rebelarse contra su monarca, que era Luis XVI, y que terminó en una revolución donde terminaron guillotinando a Luis XVI, a María Antonieta, todo en miras de establecer una república. Y también va a sentar un precedente porque obviamente no nada más ya teníamos el antecedente de unas colonias que se habían independizado, ahora además teníamos antecedente de un pueblo que había guillotinado a su propio monarca. Algo que obviamente era alarmante y que además no era cualquier pueblo, habían sido los franceses, una de las monarquías supuestamente más importantes, acababa de perder a su rey. Y los franceses lo habían guillotinado en una señal de que básicamente esa figura intocable del monarca quedaba atrás y que cualquiera podía ser juzgado. Esto va a sentar un precedente en la forma en la que las monarquías se van a manejar a futuro. Ya hablaremos un poquito de eso más adelante. Pero la Revolución Francesa
va también a ser un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque se desata una serie de eventos en Europa que van a pegar directamente a la Nueva España. Cuando finalmente los franceses empiezan a establecer su república, las demás potencias se dan cuenta de que hay un territorio sin rey, porque a final de cuentas es eso, es un territorio sin rey. Y muchos de ellos ven la oportunidad de poder establecer su propia monarquía ahí. Y es por eso que a los franceses les van a caer todas las potencias importantes, bueno, menos España, pero le van a caer todas las potencias importantes para tratar de tomar posesión de Francia y de paso acabar con esa gente malvada que supuestamente se había atrevido a matar a un monarca. Pero es acá cuando surge la figura de uno de los héroes franceses más importantes, que es Napoleón Bonaparte, quien ayudó justamente a que la Revolución Francesa se mantuviese intacta, combatiendo contra todas estas potencias que trataban de tomar control de, pues, así que de Francia. Y es acá cuando él empieza a tomar fama, empieza a tomar renombre, cuando empieza a convertirse en el gran estratega, que finalmente lo va a catapultar a convertirse finalmente en emperador. Eh, los franceses son muy extraños, matan a sus reyes para luego colocar un emperador, en fin, así son ellos. La cosa es que Napoleón Bonaparte va a tomar un rol muy importante en el destino de lo que va a ser después la corona española. La Revolución Francesa también los españoles metieron su mano ahí, por supuesto que también tenían que meter su mano ahí. ¿Y de dónde creen que salió otra vez ese dinero? Ya se lo podrán imaginar. Salió de los virreinatos de la Nueva España. Entonces, estas cosas externas, aparte de sentar los precedentes sociales, como por ejemplo que te puedes librar de una gran potencia, como el que puedes guillotinar a un rey, es decir, que no hay una autoridad divina como se creía, las ideas de la ilustración, las ideas de la libertad, que tanto cantan los americanos, es decir, todas esas ideas, aparte de permear en los pueblos virreinales, también nos establece cómo el dinero se va a mover, cómo el dinero que se obtenía en los virreinatos a final de cuentas va a ir a parar a estos movimientos y que, les repito, a futuro va a causar que, que las crisis económicas detonen en Francesa, pero hablaré de ello un poquito más adelante, ¿sale? La tercera causa son las reformas borbónicas. Déjenme ponerle completo. Y esto tiene que ver mucho con la forma en la que se administraba España. España era una monarquía absoluta, lo cual significa que obviamente el rey era por mucho la figura más importante y más privilegiada de todo. Y recuerden ustedes que los virreinatos, al copiar el sistema pues así que reinal, pues obviamente se manejaban de la misma manera. Entonces teníamos virreinatos absolutistas y eran administraciones de una forma muy cerrada. A ver, esto les va a sonar muy parecido porque así es. En la Nueva España, si tú querías hacer un trámite, tenías que conseguir un montonal de permisos, lo cual te llevaba a cumplir un montonal de papeleos, de autorizaciones, que más que agilizar, parecía que entorpecían. Y esto es porque en la Nueva España, después de 300 años, estamos hablando nosotros que al principio los españoles trataron de incluir, por ejemplo, a las comunidades indígenas, como se los había contado con lo de los cabildos indígenas, y que trataron de mantener cierto orden, cierto control. Después de 300 años, la situación fue completamente radical. Estamos hablando de que el gobierno se había vuelto mucho más elitista y, por supuesto, las canonjías pertenecían a pequeños grupos. La riqueza estaba mal distribuida. ¿Por qué? Porque esta riqueza nada más la tenían pequeños grupos de poder. Propiamente la tenían los empresarios, tenían las familias nobles, los políticos y finalmente el clero. Ellos eran los que tenían las mayores riquezas dentro de la Nueva España, como también pasaba a su vez en España, porque les digo, era el mismo sistema. Entonces, era común encontrar que en la Nueva España el virrey le otorgaba los negocios, las cosas importantes administrativas y económicas a las familias nobles españolas que vivían en la Nueva España, o a aquel que le había dado un regalito, le había dado dádivas, daba canojías de impuestos a pequeñas familias nobles, a comerciantes. Si les suena parecido a lo que estamos viviendo es porque desafortunadamente también estamos cayendo en los mismos errores.
aunque obviamente ahora desde un punto de vista democrático, no de un punto de vista de reino. Pero básicamente la forma de administración española, al ser tan absolutista y tan cerrada, no permitía, por ejemplo, una apertura económica entre las clases medias y bajas. Todo era absolutamente controlado por las familias españolas o por la gente peninsular. Esto hacía que obviamente las clases medias llegaran a vivir de manera cómoda. Podías llegar a vivir de manera cómoda, pero a final de cuentas, tarde o temprano, si tú querías aspirar a algo mucho más importante dentro de la política o la economía novohispana o española, te ibas a encontrar con el obstáculo de que no eras español o que no eras de los favoritos del rey o del virrey o que no tenías el suficiente poder político, por así decirlo, para poder aspirar a algo más. Por eso les repito, si les suena parecido a lo que vivimos hoy en día, porque estamos cometiendo los mismos errores. Entonces, ¿qué pasó? Que multiplica eso por 300 años y lo que vas a tener es una disparidad de clases sociales enormes. ¿Sí? Tienes gente muy rica y tienes gente muy pobre. Y todo esto producto de qué? De la forma en la que España manejaba su administración. Entonces las reformas borbónicas vienen a tratar de querer cambiar eso. Las reformas borbónicas fue una serie de normativas que trataban de reavivar la economía en los virreinatos, en todo lo que va a ser los gobiernos que tiene la corona española en el Nuevo Mundo, porque no nada más se da para la Nueva España. Trataban de acabar con los monopolios, de dar mayor libertad de expresión y política a sus ciudadanos, trataban también de, de que todo el mundo pagase ya los impuestos, incluyendo el clero, es decir, se acababan las canojías para el clero también ya tenía que pagar su lanita, y buscaba además por ejemplo, a nivel militar, la gente pudiese participar de la vida militar de manera activa, porque incluso hasta para eso tenías que ser español, para realmente, o criollo al menos, para poder ser partícipe de la vida política a un nivel de rango alto, estamos hablando. Entonces, todos estos cambios eran cosas que buscaban las reformas borbónicas. España trataba de reavivar con esto, pues, sus virreinatos. ¿Por qué? Pues porque estaban obviamente en crisis económicas por todas las situaciones que les acabo de comentar, de andar pagando guerras ajenas y por las malas administraciones que habían tenido después de 300 años, y que a veces parecía que más que ayudar a la corona, empezaban a ser ya una carga de tener tanto virreinato. Entonces, estas reformas borbónicas trataban de mejorar eso. ¿Cuál fue el problema? El problema es que los virreinatos no aceptaron estas reformas, y con todo sentido, porque imagínate, el virrey, pues obviamente se sentía dueño y señor en estos lados de cada reino, y además todas las familias nobles, todos los comerciantes importantes, el mismo clero, pues no estaban dispuestos a cambiar la forma de vida que llevaban y tampoco estaban dispuestos a perder sus privilegios. Obvio, aquel que tiene todos los negocios no va a querer perder sus monopolios solo porque el rey así lo quiere. Entonces, fueron muy reacios a querer meterlas, a querer implementarlas. Y no ayudó que además se atravesó un conflicto entre Francia y España que terminó de dar al traste con todo. Pero ahorita hablamos de eso, ¿ok? Esas son las causas externas, por así mencionarlas. Como causas internas, nosotros vamos a encontrar, algunas ya se las empecé a comentar. Obviamente, la gran separación que había entre las clases novohispanas, ¿sí? Esa es una de las cosas internas, quizás la más importante de todas, porque esta división de castas que se había gestado durante 300 años, donde ya nos vamos a tener, les repito, familias españolas con una riqueza enorme y vamos a tener gente de clase media, de clase baja, con una calidad de vida precaria. Y aquí entran tanto indígenas como mestizos, ténganlo también eso presente, no nada más hablamos de los indígenas, también hablamos de los mestizos, que la disparidad económica y de calidad de vida ya era muy amplia después de 300 años. Aunque los cabildos indígenas habían sido funcionales durante los primeros casi 100 años de vida de la colonia, ya para el 1800, esos cabildos de indios ya no tenían el mismo poder y además
pues nada más vivía bien el indígena que era el cacique, por así decirlo. Los demás vivían en una situación bastante común y precaria. Esta división de castas va a crear la idea de que obviamente un cambio político y económico no estaría tan mal. Sobre todo porque, y es normal, todo el mundo esperamos a vivir de mejor manera. Entonces es normal que después de tantos años en la que los españoles están absorbiendo los mejores puestos públicos, la mejor calidad de vida, las mejores aspiraciones de vida dentro de los virreinatos, pues las clases medias, las clases bajas, van a ver un cambio como algo necesario y como algo positivo. Pero les repito, esto estamos hablando nosotros de las clases medias y las clases bajas. Y a nivel político, por supuesto, pues los criollos, ustedes ya lo saben porque se los han dicho muchas veces, que los criollos se veían bastante mitigados en cuestión de los puestos públicos importantes que podían acceder, y ellos también veían necesario una reforma política desde la corona española que les permitiera a ellos poder acceder a puestos importantes dentro de la vida pública. Entonces, esta división va a ser muy importante como causa interna. La situación, la gran disparidad económica que se va a vivir en ese entonces va a ser fundamental y que les repito, es producto de 300 años, no crean que se dio de un momento para otro, esto se va arrastrando porque son una serie de decisiones lo que lo propicia, ¿no? Lo siguiente, la siguiente causa interna que nosotros vamos a encontrar es la crisis económica de 1808. En 1808, la Nueva España entra en una crisis económica bastante severa, producto obviamente de la mala administración absolutista y cerrada que tenían los españoles y de quitarle dinero a los virreinatos para patrocinar otro tipo de cosas. Obviamente, esto también va a ser un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque va a establecer que las cosas no están funcionando ya dentro de la forma en que gobiernan los españoles. El tercer punto es la cédula de 1804. En 1804 se le ocurrió al virrey, aprovechando que estaba eso de las reformas borbónicas, tratar de establecer aquí una cédula que le quitaba privilegios al clero. Es una cédula a nivel local. Así es, Benito Juárez no fue el primero en querer separar al Estado de la Iglesia. Resulta que también ya en ese entonces, en 1804 se había intentado, pero se le reveló el clero básicamente al virrey y creó una ruptura entre lo que es el clero y el virreinato. ¿Por qué? Porque obviamente el clero no iba a aceptar perder todos sus bienes, todas sus riquezas, únicamente porque el virrey quería seguir las reformas borbónicas. ¿Entienden ustedes que las reformas borbónicas trataban de reconstruir los virreinatos, pero los virreinatos no permitieron que esto ocurriese? ¿Ok? ¿A qué termina esta cédula de 1804? En que obviamente el mismo virrey la va a terminar quitando, pero crea un pequeño resentimiento entre ciertos grupos religiosos que al final van a empezar a hablar sobre que es necesario un cambio en la forma de administración, tanto de la corona española como de los virreinatos. Por si por ahí ven a un sacerdote que también se quiso poner al brinco, pues ya saben más o menos por dónde de dónde vienen los tiros. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda de las causas internas o externas? ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? ¿No? ¿Seguros, seguros? ¿Lo puedo borrar? Correcto. ¿Qué pasó, Juan Carlos? La de la crisis económica de 1808, dijo. Ajá. ¿Me puede explicar como que otra vez un poquito más? Sí, mira, la crisis económica de 1808 es producto, primero, de toda la riqueza que le han sacado a la Nueva España y a los demás virreinatos, pero obviamente a la Nueva España, para costear, obviamente, los movimientos como la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, y aparte, la mala administración que los españoles hicieron de las colonias durante 300 años, de los virreinatos durante 300 años. Es decir, finalmente, después de 200 años y cacho, esa administración tan cerrada, tan llena de privilegios para una única clase, va a detonar en una crisis económica. ¿Ok? Sí, profe. Ok. No sé quién más tenga una duda. Con todo gusto se la resuelvo. Y si no, pues continúo. ¿Nadie? Va. Entonces vamos a continuar. Voy a borrar esto.
¿Quién dijo yo? Yo. Es que A no ver. me quedó muy claro lo de las reformas borbónicas. ¿Me lo podría repetir así rápido, por favor? Sí, mira, las reformas borbónicas son una serie de leyes que se hacen para tratar de recuperar la productividad de los virreinatos. Porque te repito, como los mismos españoles se dieron cuenta de que esta situación que estaban manejando ellos, económica, estaba haciendo que los virreinatos cambiar la forma en la que gobiernan los mismos virreinatos. Entonces, ellos establecen una serie de propuestas donde se le va a quitar bienes al clero, donde se van a acabar los monopolios, donde la apertura económica ya no va a ser exclusiva de los peninsulares, sino además ahora va a poder participar todo mundo de la vida económica y de la vida política de los virreinatos. Es decir, corregir todo eso que ellos estaban haciendo, en cierta forma, para tratar de recuperar económicamente a los virreinatos porque estaban cayendo en crisis. Y el problema con las reformas borbónicas es que no van a querer ser aceptadas por los virreinatos porque los grupos elitistas, los grupos de poder, los que tienen los privilegios, no deciden aceptarlas, las rechazan y no van a tratar de aplicarlas en los virreinatos. No sé si quedó un poquito mejor. Tú dime. Sí, mucho mejor. Gracias. De nada. ¿Ok? También que no ayudó a que se aplicaran las reformas borbónicas. Bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que pasó y de lo que va a ser básicamente la independencia de México, ¿sale? Ustedes saben, porque ya lo han estudiado muchísimo, porque seguramente lo han visto demasiado desde la primaria, perdón, que todo comenzó con la conspiración de Querétaro y que el cura Hidalgo dio su grito y que se levantó en armas y etcétera, 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 etcétera. Pero en realidad para poder entender la independencia de México tenemos que irnos un poco más atrás, propiamente a 1808. Y aquí vuelvo con los franceses. ¿Te acuerdan que les había dicho que iba a volver a tocar lo de los franceses? Bueno, pues ahí va. Los franceses consiguen su revolución. Napoleón pelea duramente para defender la revolución francesa de todas las monarquías que trataban de caerles encima. Y finalmente, cuando consiguen cierta estabilidad y él se corona finalmente emperador de Francia, él comienza una campaña militar para acabar con todas aquellas monarquías que les hicieron la vida difícil, pues, lo cual suena bastante lógico, ¿no? Entre ellas estaba la de los portugueses. Los portugueses habían intentado pasarse de lanza con los franceses durante su revolución y entonces ahora Napoleón les iba a pagar el favor. Para esto, le había pedido a España, con quien no tenía problemas, que le diese chance de pasar su ejército por el territorio español. Ya ven que España y Portugal están pegaditos. Entonces dijo, dame chance de pasar por tu territorio, yo voy hacia Portugal, pues nada más dame permiso, no hay ningún problema, yo no voy a hacer nada contra ti. Y obviamente Fernando VII, que en ese momento era el rey de España, dijo, pues vale, pues pásale, no hay bronca. La cosa es que estando ya ahí, con todo el ejército puesto en España, Napoleón dice, fíjate que ya me gustó España y me la voy a quedar. Obviamente esto agarró desprevenido a los españoles, a Fernando VII, quienes no esperaban esa mala jugada por parte de Napoleón, que traicionó el tratado en el que supuestamente no iba a hacerles nada, y se apoderó a la mala de España y de la corona española. ¿Qué tan importante es esto? Pues nada más imagínense ustedes. Significa que entonces ellos eran dueños de la corona española y por añadidura de todos los virreinatos que pertenecían a la corona española. Es decir, la jugada de Napoleón convirtió de pronto a todos los virreinatos de la Nueva España, de Río de la Plata y todos los demás, en ahora parte de la corona francesa. Bueno, del imperio francés, en realidad. ¿Se dan cuenta? Esta jugada de Napoleón va a llevar a que Fernando VII renuncie a la corona, lo van a encerrar, y finalmente España se convierte en francesa. Y una vez establecido Napoleón en España, perdón, decide colocar como jefe a su hermano que se llama José Bonaparte, también conocido como Pepe Botella, ya se imaginarán ustedes por qué. Y entonces mandan emisarios a todos los virreinatos para que juren lealtad al imperio francés. Esto es en 1808. Entonces acá
le toca al virrey Iturrigaray, que era el que en ese momento estaba al mando, el tener que decidir qué hacer, porque efectivamente Francia había tomado posesión de España y ahora les estaban pidiendo que la Nueva España le jurara lealtad a Napoleón y al Imperio francés. A españoles peninsulares le estabas pidiendo eso. Obviamente Iturrigaray dijo que no. Pero había una problemática aún mayor. ¿Qué iban a hacer los virreinatos? Porque todos los virreinatos se negaron, ¿eh? No crean que, bueno, pues nosotros sí. Pues eran españoles peninsulares, obviamente les diste en el orgullo. Y además estaba el caos, porque obviamente cuando se enteran ellos de que España ha sido tomada por los franceses, muchos españoles se regresaron a España para tratar de liberar a España de los franceses, ¿no? O sea, crear un movimiento independentista, como ven. O sea, que así estuvo la cosa. Pero acá la cuestión era, si Fernando VII ya no es el rey de España, y ahora está Napoleón, ¿qué va a pasar con los virreinatos? Se van a añadir a la monarquía y al imperio francés, se van a independizar, y entonces empezó a haber una serie de discusiones en la Nueva España sobre qué había que hacerse. Y Iturrigaray decía que lo que había que hacerse era que se convirtiese la Nueva España en un reino autónomo y que él fuese nombrado rey. O sea, tipo no le perdía, ¿no? Obviamente los nobles dijeron que no, porque no estaban dispuestos a que se perdiera la conexión con la corona española. O sea, a final de cuentas ellos eran españoles. Los criollos, que también opinaban, aunque no les hacían mucho caso, pero opinaban, ellos querían que se estableciese un gobierno autónomo, es decir, que se separase por completo de la corona española y que estuviese representado por peninsulares y por criollos. O sea, ellos querían para ser partícipes de la vida política y pública de la Nueva España, ¿no? Es decir, vamos a crear una nueva nación, pero vamos a ser partícipes tanto ustedes como los criollos, los peninsulares y los criollos, así decían ellos. En esto se echaron 2 años, donde obviamente Iturrigaray intentó convertirse a la mala en rey, no se lo permitieron, lo arrestaron, pusieron un nuevo virrey, este nuevo virrey decía que la Nueva España seguía siendo parte de la corona española, pero que, en fin, durante esos 2 años se llega la noticia de que en España se está peleando por la libertad de la corona española, es decir, empezó un movimiento armado en España para tratar de sacar a los franceses de ahí, y que lo que le pedían a los virreinatos es que estos siguiesen siendo leales a la corona española. ¿Por qué? Porque empezaba a escucharse, a oírse que en los virreinatos empezaban a haber virreyes que querían proclamarse reyes autónomos, como ocurrió con Iturrigaray acá. Es acá cuando comienzan las conspiraciones. Es en ese escenario, por eso les digo que teníamos que irnos un poquito antes, pero es en ese escenario cuando comienzan las conspiraciones. Ustedes saben que la conspiración de Querétaro fue la más importante porque obviamente fue la que detonó absolutamente todo, pero antes hubo una que incluso en la que participó justamente Allende y que no funcionó y que salvó la vida ahora sí que nomás por apenas, y que es descubierta, fracasa, y que después él organiza junto con obviamente la corregidora, Miguel Hidalgo, ya saben todos ellos, lo que va a ser la conspiración de Querétaro, que al final de cuentas va a ser la que detone. Ustedes saben perfectamente, el 16 de septiembre se llama el grito de Dolores, el cura Hidalgo llama a las armas, da su famoso grito, ¿sí? Seguramente ustedes recuerdan. Hay muchísimas versiones del grito, desde versiones que si México iba a ser independiente, que si no era independiente, pero hay algo muy curioso en la mayoría de ellas, y es que en ellas se nombra a Fernando VII. Dice, viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno. ¿Y qué tiene que hacer Fernando VII en el discurso de Hidalgo? Bueno, recuerden que Fernando VII había sido rey de España, luego llegó Napoleón, lo obligó a renunciar y lo encerró. Y en España se estaba peleando para que justamente se corriera a los franceses y para que Fernando VII recuperara el trono. Entonces, de entrada podemos darnos por entendido que cuando inicia el movimiento de independencia, el levantamiento es contra la corona francesa, no contra la corona española. Por eso es que él está diciendo viva Fernando VII, que es el rey legítimo de España. ¿Ven cómo cambia cuando ya tienes el contexto? Entonces,
Cuando Miguel Hidalgo dice viva Fernando VII, está apoyando al rey legítimo de España, que en ese momento está prisionero y por el cual están peleando en España para poder salvarlo. Entonces uno pensaría que de entrada el movimiento es contra la corona española, perdón, contra la corona francesa, y que ellos lo que están buscando es apoyar a Fernando VII. Pero ya al mismo tiempo el virrey apoya a Fernando VII, entonces no tiene sentido el movimiento de Querétaro porque ambos están apoyando a Fernando VII, tanto el virrey que gobierna como la conspiración. Si se pierden, me dicen, ¿eh? La cosa es que aquí entra en juego algo que a lo mejor ustedes no habían escuchado hablar y que hoy en día los estudiadores ya empiezan a mencionar. Y si ustedes se ponen a leer, sobre todo libros que aborden las independencias de los virreinatos a nivel general, o sea, no la independencia de México, sino de todos los virreinatos de América Latina, hay un fenómeno que ocurrió en todos ellos, porque además, curiosamente, esto ocurrió en todos los virreinatos, o sea, no crean que fue idea únicamente de la Nueva España el querer hacer conspiraciones, de pronto hubo conspiraciones en todos lados, ¿sí? Y este fenómeno se repitió en la mayoría de los virreinatos, y es que las conspiraciones solían decir que apoyaban a Fernando VII. O sea, no nada más fue la de la Nueva España, también la de Río de la Plata, la de Chile, la de Perú. Todos decían, apoyamos a Fernando VII. Entonces decían, pero si los virreyes de cada una de ellas también están apoyando a Fernando VII, pues, ¿qué fin tienen estas conspiraciones? Y es acá cuando empieza a surgir el concepto que llaman hoy los historiadores como la máscara de Fernando VII. ¿Cuál era la idea de estas conspiraciones de todos los virreinatos de América Latina, incluyendo obviamente el de la Nueva España? Fíjense ustedes. La idea es que supuestamente ellos decían que temerosos de que los virreyes se convirtiesen en reyes autónomos, ya habíamos platicado un poquito de esto, ellos buscaban levantarse en armas para establecer un gobierno provisional que cuidara los virreinatos mientras se liberaba a Fernando VII en España. Es decir, lo que buscaban supuestamente estas conspiraciones era crear gobiernos momentáneos para evitar que los virreyes se convirtieran en reyes y que cuando Fernando VII recuperara su trono en España, se le iban a regresar a él. O sea, le iban a cuidar la casita un ratito. Esa es la idea. ¿Pero por qué se llama la máscara de Fernando VII? Porque en realidad no tiene mucho sentido, por lo que ya les he comentado. Se supone que los virreyes ya hacían eso. En realidad se llama la máscara de Fernando VII, ¿por qué? Porque fue la excusa que pusieron las conspiraciones, ¿sí?, para poder levantarse en armas sin ser enemigos de la corona española. Porque, a ver, si tú te levantas en armas diciendo que quieres correr los virreinatos, entonces sí te estás poniendo en contra de la corona española. En cambio, acá si tú dices, no, nosotros no estamos en contra de la corona española porque estamos apoyando a Fernando VII. Simplemente queremos cuidarle el negocio de la mala gente virreinal que le quiere quitar el poder. Entonces tú no estás en contra de la corona española, estás en contra de los virreinatos, de los virreyes. Suena un poco complicado, pero si lo dejan ustedes con calma, tiene sentido. Al decir que apoyas a Fernando VII, no te estás echando a la corona española encima. Nada más estás peleando contra todo el puro virrey local para que no se quede con el poder. Pero si tú dices lo que queremos es independizarnos completamente, entonces ya te estás echando a la corona francesa, que obviamente es la que está mandando en ese momento, y por supuesto a la corona española. ¿Por qué? Porque no estás apoyando a Fernando VII. Es por eso que ellos utilizaron lo del gobierno provisional y lo de Fernando VII como una forma de iniciar el movimiento. Es por eso que ustedes siempre van a encontrar en los discursos de Miguel Hidalgo a Fernando VII. Pero ok, hecho y explicado esta situación de la máscara de Fernando VII y de por qué aparece en el grito de independencia, comienza el movimiento y el ejército insurgente estaba integrado en su mayoría, obviamente, por gente común. Recuerden ustedes que en este momento estamos hablando de que la situación en la Nueva España de las clases ya es bastante precaria y hay mucha gente que está dispuesta a unirse al movimiento porque no tiene nada que perder. O sea, de las condiciones en las que vives, no tienes nada que perder. Y obviamente había militares, porque obviamente Allende había traído gente militar que le ayudaba, que le permitía poder tener al menos un poco de ejército
instruido, porque obviamente el ciudadano común no sabe pelear, no sabe entrar en una formación, no sabe nada de eso. O sea, el ciudadano común pues agarraba su arma y como podía. Obviamente es muy diferente al militar que sí está instruido, que sí está capacitado, etcétera, 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 ¿no? Bueno, el ejército insurgente, que estaba integrado, les repito de nuevo, por gente común y por un pequeño grupo de militares, empezó a hacer saqueos y atacar pequeños lugares públicos y cívicos para poder ir tomando zonas y hacer el movimiento mucho más atractivo. ¿Por qué funcionó? Funcionó porque agarraron al virreinato literalmente fuera de la jugada. Te escucho, Juan Carlos, tienes una pregunta. Yo sí me confundí un poquito con lo de el apoyo a Fernando VII. Desde el principio, en el grito, Miguel Hidalgo lo apoya ya con la máscara de Fernando VII, o si era legítimo el apoyo. No, es máscara. Por eso te digo que eso se repite en los demás virreinatos. Digamos que no nada más pasó en la Nueva España, también cuando se levantaron en el virreinato de Río de la Plata, también decían apoyar a Fernando VII, lo mismo pasó en Chile, lo mismo pasó en Perú, es decir, todos tenían el mismo modo operandi, si me entiendes. O sea, todos decían estar al lado de Fernando VII, dizque para proteger los virreinatos de que no se los fuesen a quedar los virreyes, pero al final resultaron ser movimientos independentistas, es decir, utilizaban nada más los de Fernando VII para no echarse de enemigo a la corona española. No sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Quedó más claro? Sí. Va. La cosa es la siguiente, les repito, entonces empezaban a tomar lugares públicos, cívicos, y agarraron desprevenido a los virreinatos porque obviamente gran parte de los ejércitos se habían movido, sobre todo para ayudar a la independencia de España que estaba peleando con los franceses. Mucha gente, les repito, se fue de regreso a España para tratar de pelear por la causa, porque era su causa, a final de cuentas. Y eso ayudó y facilitó a que la insurgencia pudiese ganar rápidamente adeptos y que empezasen a ganar muchos lugares. Hay algo que decir que es muy oscuro sobre el movimiento insurgente, que usualmente no se suele contar porque pues nadie le gusta contar eso, pero es que ellos literalmente llegaban a lugares a saquear, a matar, a violar a las mujeres, porque, les repito, no eran grupos militares, eran gente común que tenía bastante resentimiento social, además, y que Hidalgo permitió. Y eso va a crear incluso un conflicto muy, muy fuerte entre Hidalgo y Allende, porque Allende, al ser un militar de carrera, veía estos actos de saqueos y de violaciones como algo completamente negativo, porque obviamente no iba con la forma de actuar de un ejército. Pero Hidalgo decía que no le podían decir a la gente que actuaran de otra manera, porque si les decía eso, la gente se iba. Al final de cuentas, la gente estaba ahí, sí, por la lucha, pero también estaban ahí por el saqueo y por crear destrucción, porque hay mucho resentimiento social. Les comento esto porque usualmente esto no se suele decir. Lo suelen ocultar, no sé por qué. Pues a final de cuentas, los movimientos y las guerras, desafortunadamente, son así. Pero hay cierta enemistad y se va gestando cierta enemistad entre Allende e Hidalgo, porque conforme avanzan y van saqueando y van dirigiéndose hacia la capital, Hidalgo, que obviamente es la figura más popular, ¿por qué? Porque si estamos hablando de que la mayoría del ejército era población común, pues todo el mundo se identificaba con el cura del pueblo, más que con el militar de carrera que era Allende. Pero el que a final de cuentas proporcionaba la parte militar era Allende. Entonces Allende sentía que no se le estaba tampoco dando el reconocimiento necesario a sus tácticas y a sus movimientos, y que Hidalgo estaba empezando a acaparar con todo, y incluso llamarse generalísimo de las Américas, Hidalgo, o sea, una cosa completamente fuera de control, porque las victorias fueron tantas y tan rápidas que empezó a crear la idea de que eran demasiado buenos. Y en realidad era que habían agarrado al ejército realista, y por ejército realista me refiero al ejército virreinal, desorganizado. Cuando ellos llegan a la capital, le van a pedir al virrey que finalmente deponga la ciudad, es decir, que entregue la Ciudad de México y de paso que también entregue el reinato. Y es acá donde se da la famosa anécdota de que Hidalgo no quiso tomar la ciudad, porque si hubiese tomado la ciudad hubiese acabado con todo. ¿Por qué? Porque pues, obviamente no había un ejército completamente estructurado para defenderla, apenas estaban agrupando. Pero no quiso hacerlo.
Hay muchas teorías de por qué no quiso hacerlo y hasta la fecha sigue siendo un misterio de por qué no quiso entrar a la Ciudad de México y tomarla. Y yo creo que y aquí ya es opinión personal y quiero que lo tomen justamente de esa manera. Yo personalmente creo que no quiso hacerlo porque se le vendría abajo la idea del gobierno provisional. ¿Sí? Es decir, si tú te metes a la Ciudad de México saqueando y destruyendo absolutamente todo, más que jugarte a favor, te va a jugar en contra. Entonces, iba a crear gran discordia entre la población de la Ciudad de México y en todo el virreinato. Y yo creo que por esa razón es que no lo quiso hacer. Además de que tendría que haber ido básicamente barrio por barrio y casa por casa, porque no iba a haber de otra forma. Como sea, no quiso hacerlo. Sea la razón que haya sido, no quiso hacerlo. Al contrario, decide retroceder y reagruparse para tratar de conseguir más gente, con la mala situación de que en la retirada le toca enfrentarse al ejército realista que finalmente se había agrupado y que iba en dirección a la Ciudad de México. Y en esa batalla, primera gran batalla que tiene ahora sí contra un ejército ya completamente integrado por los realistas, pues sí, por el virreinato, donde van a sufrir su derrota más poderosa y mucho más drástica, a un nivel que incluso gran parte de la gente que acompañaba a la insurgencia se va, deserta. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que efectivamente no está tan sencillo y que cuando no es lo mismo llegar a un mercado a saquear, a robar, a destruir, a matar, a abusar de mujeres, al tener que agarrarte a trancazos contra un militar que sí te va a clavar la bayoneta, es diferente, es completamente distinto. La cosa es que esta derrota va a crear una ruptura entre Hidalgo y Allende, porque obviamente se empezaron a culpar de la derrota uno al otro, y finalmente deciden separarse. Hidalgo decide tratar de hacer su propio movimiento, Allende decide también hacer el suyo, y para su mala fortuna es cuando ya el ejército realista también del norte, es decir, de los estados del norte, también se empieza a agrupar, y empiezan a sufrir porque aunque ellos tratan de expandir el movimiento hacia el sur y hacia todas esas zonas, y es ahí cuando la etapa en la que Hidalgo le encarga a Morelos que maneje también todo, etcétera, 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 aún con todo y eso, no tenían el suficiente personal para poder enfrentar ya al ejército realista que se estaba empezando a agrupar. Y es incluso cuando Hidalgo toma la decisión de abolir la esclavitud. Obviamente sí, porque era algo horrible, pero también para tratar de motivar a la gente de color a que se unan al movimiento. Terminan los insurgentes huyendo hacia el norte, incluso Allende y Hidalgo terminan otra vez volviendo a unir fuerzas, porque no había de otra si querían sobrevivir, pero ni eso les alcanza para seguir luchando y terminan siendo capturados, fusilados y sus cabezas expuestas en la alhóndiga de Granaditas, como ustedes ya saben. Y fíjense que incluso hay un documento donde Hidalgo manda a un, para que vean cómo es la historia, manda a un embajador para que se entreviste con las 13 colonias, es decir, con Estados Unidos, que ya en ese momento recuerden que ya es Estados Unidos, y que les apoyen en la guerra contra el virreinato, a cambio de entregarle parte de los estados que componen la Nueva España. Es decir, Hidalgo incluso en un último momento trató de hacer una alianza con los norteamericanos a cambio de que algunos estados del país se integrasen a la corona, bueno, me he dicho, a los Estados Unidos, ¿sale? Obviamente eso no prosperó, no pasó, y a final de cuentas Hidalgo falleció y colgaron su cabeza en la alhóndiga de Granaditas. Con eso acaba lo que nosotros conocemos como la insurgencia, que va a ser la primera etapa, si lo quieren ver ustedes así, y comienza la segunda, que es la etapa de organización. Quedaban focos rojos de lo que había sido la insurgencia, los líderes que se habían tratado de añadir y que Hidalgo dejó desperdigados a lo largo del movimiento, como por ejemplo Morelos, pero que tras la caída de Allende, de Hidalgo, pues como que ya no tenían un líder a quien seguir. Es decir, quedaban todavía algunos insurgentes por ahí, pero no había alguien que los uniera, si lo quieren ver de esa manera. Es entonces cuando entra la figura de alguien que tiene calles, pero que nadie sabe qué hizo, y ahorita van a saber qué hizo,
que es Ignacio López Rayón. Ignacio López Rayón se da cuenta de esta situación y dice, lo que necesitamos es un líder, alguien que vuelva a reagrupar a todos los que quedan en el movimiento y que continúe la lucha. Entonces, Ignacio López Rayón se acerca a Morelos para decirle, pues tú vas a ser mi gallo, tú tienes que ser el que nuevamente junte a todos, el que nuevamente haga que la lucha siga su camino. Y para hacerlo, escribe entonces Morelos un documento que le llegue, que le cale hondo a todos los insurgentes que quedan y que obviamente ustedes conocen perfectamente porque han escuchado hablar de él, que se llama Sentimientos de la Nación, y que ahí él justamente es un manifiesto de su sentir, de la lucha, de sus ideales, pero también hace algo muy interesante. También señala que lo que ya buscan es la independencia. Aquí sí ya literalmente se quitó de cosas Morelos, de que si Fernando VII, que si a volar con eso, se descaró por completo y dijo, nosotros lo que buscamos es la independencia. Se acabó, vámonos a volar. Esto ya los convierte obviamente a los insurgentes en enemigos de la corona española y de la corona francesa, que en ese momento se estaban agarrando trancazos en España. Morelos se va a encargar de tratar de mantener el movimiento vivo, de organizarlo, por eso se llama organización esta etapa, y se va a enfrentar a dos personajes. A uno es Félix María Calleja, y el segundo, Agustín de Iturbide. Seguramente han escuchado hablar de los dos, y si no, al menos han escuchado hablar del último, de Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide comenzó a pelear desde que estaba Hidalgo y Allende, pero realmente él toma su mayor relevancia en este periodo de la organización, porque junto con Félix María Calleja le va a hacer la vida de cuadritos a Morelos, y se va a hacer muy popular porque en varias partes de la Nueva España, Agustín de Iturbide consigue vencer a varios insurgentes de Morelos, y Félix María Calleja se va a encargar efectivamente de tratar de agarrar a Morelos. Incluso tienen ellos pues no sé si batalla, porque no sé si decirlo de esa manera, pero tienen un evento militar, pues, muy importante, que se llama el de encerrar en Cuautla a Morelos junto con todo su ejército en la ciudad, y le hace un sitio. Para quienes no sepan de cuestiones militares, el sitio es que el ejército que te ataca te tiene encerrado sin dejarte salir. Es decir, te copa todas las salidas, y lo que buscas en un sitio es que se le acabe el agua, el alimento, el suministro a la gente que tienes encerrada. ¿Para qué? Para que lleguen a tal desesperación que ellos mismos se rindan. Eso es un sitio, ¿ok? Y suelen durar días, días y días. Y básicamente ahí es saber quién aguanta más. Si el que te está sitiando o los sitiados, ¿no? Teniendo en cuenta que el que te está sitiando, pues él sí tiene todo. Bueno, pues el sitio de Cuautla, Morelos, fue sitiado por Félix María Calleja y aguantó 63 días Morelos junto con su gente, lo cual es bastante notable, aguantar 63 días, y rompió el sitio y consiguieron escapar. Entonces es muy recordado por eso. ¿Qué ocurre en la organización? Lo que ocurre en la organización, a la par de todos estos conflictos que les estoy contando, de las batallas de Morelos con Félix María Callejas y de Agustín de Iturbide contra los demás insurgentes, lo que ocurre es que en España, los que están peleando por la independencia de España deciden lanzar una constitución para mantener a los virreinatos unidos, porque se empiezan a enterar de todos estos movimientos independentistas que hay a lo largo de toda América Latina. Y este documento, que es una constitución que se llama Constitución de Cádiz, se hace para tratar de mantener unidos los virreinatos. Y en esa constitución, supuestamente se habla de lo mismo que se hablaba en las reformas borbónicas, de quitarle privilegios al clero, de acabar con los monopolios, libertad de expresión, que haya equidad en los impuestos. Todas esas cosas se vuelven a colocar en la Constitución de Cádiz, y que se lanza para los virreinatos, para que los virreinatos sigan siendo fieles a la corona española, ¿sí? Y que se acaben que estos movimientos independentistas, porque supuestamente eso es lo que están peleando estas. Digan, ok, cálmense, aquí está esta constitución, unámonos todos y que todo el mundo se quede quieto. ¿Cuál fue
La situación es que acá Morelos también publicó su propia constitución, que es la Constitución de Apatzingán, donde también coloca las mismas cosas, señala que hay una autonomía, que México es independiente, la libertad de opinión, se acabaron los monopolios, él sí establece que la religión oficial sigue siendo la católica, o sea que se aguantan, en fin. Para la mala suerte, nada de eso llega a prosperar por una sencilla razón. Primero, porque en España finalmente se consigue la independencia de Francia y Fernando VII recupera el trono, o el deseado, como también le decían, Fernando VII el deseado, y Fernando VII tira esa constitución de Cádiz. Yo les voy a decir por qué la tira. Entonces no pasa. Y acá, la de Apatzingán no pasa porque Morelos es capturado y fusilado. Entonces vino al traste todo. Con la caída de Morelos, la mayoría de los insurgentes que quedaban deciden abandonar el negocio. Dicen, ¿sabes qué? Olvídalo, se acabó, game over, punto final. Menos uno, que decide seguir con el legado, y que seguramente ustedes conocen bien, que se llama Vicente Guerrero, y que da paso a la última etapa que se conoce como la resistencia. Vicente Guerrero trata de mantener vivo el movimiento. Pues se llama resistencia. ¿Por qué? Porque ya no va a tener más adeptos. O sea, básicamente es lo que queda del movimiento ya. Y Vicente Guerrero va a tratar de seguir creando disturbios para que no haya como estabilidad en el virreinato, y se va a convertir básicamente como cuando tienes una astilla clavada y que no te deja en paz. Hagan de cuenta que en algo así se convirtió Vicente Guerrero para el virreinato. O sea, no te termina de hacer daño, pero no te sientes cómodo. Y básicamente no se sentía cómodo el virreinato con Vicente Guerrero, porque Vicente Guerrero resistía y resistía bien. Le mandaron a Calleja, le mandaban a Iturbide, le mandaban a un montón de gente, y él se las ingeniaba para sobrevivir y seguir aguantando. Entonces siempre estaba ahí como alguien que dices, no nos lo podemos quitar de encima. Con el regreso de Fernando VII al poder, ya no tenía más adeptos Guerrero, porque todo el mundo daba por hecho de que pues, él seguía peleando, pero pues, ya todo iba a volver de manera paulatina a la normalidad. Seguirían siendo virreinato de España, en fin, o sea, todo iba a ir volviendo a la normalidad. Guerrero sí seguía peleando, pero poco a poco también él iría cediendo, o eso era el plan. Pero la situación con la que no contaba nadie es que Fernando VII volvería a firmar la Constitución de Cádiz. Esa que había rechazado, la volvió a aceptar. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense ustedes, cuando los revolucionarios hacen esta Constitución de Cádiz, que les conté hace unos minutos, curiosamente ellos le entregaban la soberanía al pueblo de España. Es decir, que entregaban el poder al pueblo. Por eso es que Fernando VII, cuando finalmente obtiene su libertad y recupera el trono, y lee esa parte y dice, no, yo no puedo aprobar esta constitución. ¿Por qué? Pues porque me estás quitando el poder a mí. Y por eso la tira. Pero después la vuelve a poner por una sencilla razón. Miren, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa va a obligar a las monarquías a ya no ser tan absolutas, es decir, a que no pueden hacer lo que su regalada gana se les da, porque ya viste lo que le pasó a Luis XVI, ya viste lo que le pasó a los británicos con sus colonias. Entonces, las monarquías que quedan van entendiendo que no pueden ser tan estrictos con el pueblo, que así que lo puedes apretar, pero no lo puedes ahorcar. Entonces, tienes que empezar a ceder en cosas y tienes que ser más flexible. Y también el clero tiene que ir entendiendo que tiene que ser más flexible. Y entonces comienzan lo que se llaman las monarquías liberales. ¿Por qué? Porque empiezan a tener ideas mucho más progresistas. Entonces, Fernando VII también se da cuenta de que, oye, pues si esta gente luchó para rescatarme y está peleando por estos derechos, pues yo no me puedo poner de absolutista a decir, ¿sabes qué? Las cosas vuelven a ser como eran antes porque yo lo digo. Pues porque esta gente se me va a venir encima. ¿Por qué? Pues porque van a decir, bueno, pues así como te ayudamos a liberarte, pues así te podemos también hacer la guerra a ti. Entonces, él mismo dice, pues está bien, vamos a cambiar muchas cosas, vamos a aceptar estas propuestas de quitarle al clero cosas, de acabar con los monopolios, de que todo el mundo pague impuestos parejo,
en fin, de que todo mundo pueda aspirar a todos los puestos políticos, ya nada de que nada más la gente noble. Sí, vamos a cambiar todo eso. Pero eso sí, yo sigo siendo el rey, como dijera José Alfredo. Entonces, aprueba la Constitución de Cádiz con esa pequeña nota de sí, 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 pero yo sigo siendo el rey. El poder no reside en el pueblo, reside en mí. Y pues la gente dijo, bueno, pues está bien. ¿Qué pasa? Pasó exactamente lo mismo que cuando pasó las reformas borbónicas. ¿Se acuerdan que les dije que los virreinatos no estaban dispuestos a aceptar esos cambios porque no les convenían a las clases privilegiadas? Pues pasó lo mismo. Cuando se dan cuenta de la Constitución de Cádiz, las clases privilegiadas dicen, oye, pues esto no nos conviene. ¿Por qué? Porque vamos a perder nuestros negocios, el clero va a perder todos sus bienes, vamos a perder todo lo que nos hace ricos, poderosos, socialmente importantes. No nos conviene la Constitución de Cádiz. Y entonces las clases altas de la Nueva España deciden hacer su propia conspiración, que es la conspiración de la profesa, que básicamente viene siendo el equivalente a las de Querétaro, pero esta vez es la de los ricos. Y deciden agarrar a un ícono para que sea como el caudillo que los represente, y deciden agarrar a Agustín de Iturbide, fíjense nada más, el que peleaba con los insurgentes, el que le dio lata a Morelos, ese compa fue ahora el que quería la independencia. Obviamente, esta es la conspiración de la clase alta, y ténganlo siempre presente así, es la conspiración de los ricos, que al darse cuenta de que la Constitución de Cádiz, que venía de España, les iba a quitar sus privilegios, ellos dicen, no, no nos conviene seguir siendo parte de España entonces. Y entonces ellos mismos pagan, incluso agarran a Agustín de Iturbide para que se convierta en el famoso libertador. Pero el problema es que aún tenías a un cuate con otros ideales, que era Vicente Guerrero, que a final de cuentas se te iba a poner al brinco si tú llegabas al poder. Había que buscar una forma de sacar a Vicente Guerrero también de la jugada. Y entonces es cuando le dicen, bueno, ¿por qué no vas con él? Y le dices que se une a tu movimiento y que todos felices y contentos. Y es acá cuando ustedes recuerdan el famoso abrazo de Acatempan y la alianza y que se forma lo que se conoce como el ejército trigarante, que obviamente estaba patrocinado por la gente con poder de la Nueva España, y obviamente gran parte del ejército se unió a ellos, del ejército realista. Vicente Guerrero, que ve en esta situación una oportunidad de poder finalmente independizar a la nación y de más o menos llevar a cabo los fines que Morelos había establecido, dice, ¿por qué no? Y entonces se da la independencia de México. Manda la corona española a Juan O'Donoghue, a que se convierte en virrey, para encontrarse con todo este desastre. Juan O'Donoghue se da cuenta de que no hay ejército, que el poco ejército que había intentado defender la soberanía española, si lo quieren ver así, pues no pudo contra el ejército trigarante. Se da cuenta de que esto ya no tiene ni pies ni cabeza y dice, suficiente, vámonos, te firmo tu independencia y me voy. Y es cuando se firman los tratados de Córdoba y finalmente se da la independencia y el surgimiento del Imperio Mexicano, no de la República Mexicana, del Imperio Mexicano. Ya hablaremos en otras clases del Imperio Mexicano. Y es así como finalmente se da la independencia de México. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran aportar? Los escucho. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán? Mira, Sentimientos de la Nación no es más que una carta, un documento donde Morelos da su sentir al pueblo, pero sobre todo a los demás insurgentes, de que la lucha no ha acabado y de que hay que luchar obviamente por un lugar mejor, por un lugar más justo. Y la Constitución de Apatzingán ya son leyes, ¿sí? Ya viene artículo primero. Se dice que la República Mexicana es libre e independiente de España. O sea, en uno ya es un cúmulo de leyes, mientras el otro nada más es como un documento donde expresas tu sentir. Ah, ok. O sea, Sentimientos de la Nación nunca tuvo leyes como nos lo ponen, que fue la primera. Lo que tiene son como capitulados donde él expresa cómo se siente, pero va más hacia, es un documento que trata de hacerte llegar, conmover,
¿Me entiendes? Ah, ok. Mientras la Constitución de Apatzingán sí ya es un documento legal en toda forma, ¿sí? Donde ya encuentras tú artículos y cómo se va a organizar el poder público y qué pueden hacer los ciudadanos y qué no pueden hacer. O sea, ya es así que una ley en toda la expresión. Sentimientos de la nación, te digo, va más allá a conmover, a tratar de volver a unir al movimiento que se había desintegrado, ¿ok? Más que nada es eso. Ok. Y también otra pregunta. ¿Se sabe como quién o quiénes se decidieron ponerle México? Ok. Ya sabes que cuando se funda la Ciudad de México, Cortés es el que le pone México. Porque ahí vivían los mexicas, o sea, no se quebró la cabeza, ¿no? Dijo, ¿cómo le voy a llamar al lugar? Ciudad de México. Y como era la ciudad más importante, cuando se da la independencia, decide que a toda la zona se le llame República Mexicana. Y eso es, básicamente, en relación de que la ciudad más importante, bueno, y hay que decirlo con franqueza, sigue siendo la ciudad más importante, pues la Ciudad de México. Y así es como nace el Imperio Mexicano y luego posteriormente la República Mexicana. Ah, ok. ¿Sale? Claro. No sé si alguien tenga otra duda. Yo, profe. A ver, vas Carlos y luego va Maribel. Vas Carlitos. Sí, ¿podría otra vez repetir un poco sobre a partir de que proponen a Vicente Guerrero para comandar la resistencia, o sea, los ricos? No, mira, los ricos proponen a Agustín de Iturbide. Sí, no, sí. No, okay. Y lo que hace Agustín de Iturbide es sabiendo que todavía, porque mira, Agustín de Iturbide y los conspiradores de la Profesa sabían que aunque ellos llegaran al poder, iban a seguir teniendo a Vicente Guerrero dando lata. Entonces lo que hacen ellos es decir, bueno, pues únete con él y así el movimiento es de los dos. ¿Me explico? Entonces, y es cuando de Acatempan es para calmar a ambos bandos. Exactamente, ya me entendiste, exactamente, para eso es el abrazo de Acatempan. ¿Sí? Okay. Y para que ahora sí ya no haya nada de que, bueno, pues ya estamos gobernando, pero nos seguimos teniendo a Guerrero ahí dando lata con su movimiento. No, ¿por qué? Porque ya es parte del tuyo. Lo uniste al tuyo. ¿Ya? Para eso fue el abrazo de Acatempan. Ok. Ah, sí, te escucho. Maribel, tenías una pregunta. Ah, sí. ¿Cómo se llama la conspiración de los nobles? La Profesa, conspiración de la Profesa. Profesa, deja la nota si quieres para que la notes, mira. Profesa. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Básicamente eso es todo. Como se pueden dar cuenta, la independencia va más allá de lo que nos suelen decir que estaban enojados los criollos porque no tenían poder y porque los indígenas no tenían comida y eran tratados como esclavos. Es más que eso. Hay una serie de factores mucho más importantes, mucho más notorios, que por supuesto que sí, cierto, o sea, los criollos no tenían aspiraciones al poder y sí, cierto, las clases bajas vivían en condiciones precarias. Y no nada más los indígenas, también los mestizos entran en ese rango de que vivían de forma precaria. O sea, no nada más eran las comunidades indígenas. Sí, cierto, pero hay más, hay más. Hay la situación en la que intervienen las potencias, en que intervienen todos los demás eventos políticos que hubo antes, la intervención, y sobre todo, fíjense, la intervención francesa en España es clave, porque a final de cuentas eso le da la oportunidad a los virreinatos de poder hacer esto, porque si nunca hubiese intervenido, pues quién sabe cuándo hubiesen tenido la oportunidad. Es la realidad. ¿Quién sabe cuándo se hubiese dado la oportunidad para los virreinatos? Hay teorías, pero eso tómenlo de esa forma si les gustan los complots y les gusta todas esas cosas, que dicen que los británicos intervinieron muchísimo en las independencias de los virreinatos. No es comprobable, bueno, al menos no en el caso particular de la Nueva España. Creo que es más comprobable en el caso, por ejemplo, del Río de la Plata, porque hay incluso hasta sondeó la bandera de Inglaterra. O sea, que eso de hecho de lo que sustenta mucho estas teorías de que los ingleses le pagaron el favorcito de las 13 colonias a España, también quitándole sus virreinatos. O sea, deben entender ustedes que también gran parte de la historia no se cuenta a partir de que nosotros estamos aquí. De hecho, nunca es así. Siempre hay cosas atrás. Y la relación que hay entre España, Francia, Inglaterra,
siempre ha sido así. Siempre ha sido así y siempre han estado ellos molestándose a los unos a los otros. Vean esto como los juegos de mesa. Si ustedes han jugado juegos de mesa alguna vez, el más simple que haya, se van a dar cuenta que hay un momento en que alguien está ganando y que les está pasando por encima a todos y les queda una opción a todos los demás. O es unirse para ganarle al que va ganando o es perder el juego. Pues hagan de cuenta que en cierta forma la historia de las potencias es así. En ese entonces el que estaba ganando el juego era España y ¿qué hicieron los demás? Pues amolarlo. ¿Por qué? Pues porque no puedes permitir que él se quede con todo. Es así, es sencillo. Hoy vivimos nosotros la época en la que el dominio cultural lo tiene la cultura anglosajona. Ellos son los que culturalmente imponen, los que mandan. Por eso el inglés es el idioma más hablado del mundo, aunque no a nivel poblacional, pero ellos lo dicen. ¿Y por qué es? Pues por hegemonía cultural. Únicamente por eso. ¿Llegará el día en que eso pase? Llegará el día, seguramente. ¿Quién será ahora el mandón? No lo sabemos. Cómo cambia la política del mundo. Pero así es, así ha funcionado. Son periodos. ¿Sí? Y obviamente, incluso, y quizás no se los comenté, pero imagínense ustedes, incluso en la época, los ingleses atacaban muchísimo a los españoles con leyendas negras para tratar de menoscabar incluso su imagen a nivel mundial. Es acá cuando surge la famosa leyenda negra de la Inquisición española, que era la más cruel y que quemaban y que mataban a no sé cuántos. Cuando pues, hoy en día, si ustedes leen libros de la Inquisición, tanto la Nueva España como la Inquisición española, verán que no fue así. Que de hecho los que más quemaron gente fueron los ingleses, empezando por Juana de Arco, ¿no? Ahí les dejo un libro muy interesante, por cierto, para quienes les interesa el tema de la Inquisición, que se llama justamente Los juicios de Juana de Arco, que para quienes quieran saber cómo era un proceso inquisitorio, porque no es como a veces los cuentan, que llegan y torturan y jajaja, y tienes al verdugo malvado moviendo el potro, ¿no? Hay todo un proceso legal, o sea, no crean que nomás es así. Bueno, para quienes quieran saber de eso, hay un libro que se llama Los juicios de Juana de Arco, donde habla de todo el proceso que le hicieron a Juana de Arco, el proceso inquisitorio, las entrevistas que le hicieron a Juana de Arco, las preguntas que le hicieron, lo que ella respondió, porque todo eso se cotejaba, porque además la Inquisición era extremadamente burocrática. Pues sí, pues si los españoles eran burocráticos, pues obviamente el sistema tenía que ser burocrático, ¿sí? Entonces llevaban hasta santo y seña de lo que se decía y de lo que no se decía. Entonces por eso tenemos esos documentos sobre cómo eran los procesos inquisitorios, que aun cuando los ingleses fueron los que hicieron el proceso a Juana de Arco, ¿sí?, tenían que seguir aplicando el proceso burocrático español de la Inquisición. Pero son muchas leyendas negras que hay respecto a la cultura española, que todas estas vienen, pues hay que decirlo como es, de la cultura inglesa, anglosajona. ¿Por qué? Porque obviamente hay una situación ahí que ya les acabo de contar desde hace mucho tiempo, que traen, y que nos toca también a nosotros por rebote, ¿eh? Ustedes pregúntenle cómo considera un inglés a un ciudadano latino y se van a decepcionar mucho, pero mucho. Y hay muchas leyendas negras, tanto de los latinos como de los españoles, ¿no? Todas construidas en base a tratar de mitigar lo que alguna vez fue el Imperio Español y obviamente por añadidura a lo que somos nosotros, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda, algún otro comentario. Hay muchas cosas muy interesantes de la independencia de México que nos tienen que quedar a nosotros. La principal es si fue la decisión correcta o no. Pero como ustedes se pueden dar cuenta por lo que les acabo de platicar, al final, todo esto concluye con la unión de ricos tratando de querer seguir conservando sus privilegios, apoyado además por las ideas liberales de Vicente Guerrero, que era el remanente de la insurgencia original, y que al final Guerrero también va a tener que descubrir a la buena o a la mala si también tomó la decisión correcta de unirse o no a Iturbide y de que permanecieran las cosas como tal. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en clases futuras, mientras en Europa las monarquías liberales empezaban a permitir que sus pueblos avanzaran, nosotros, por seguir con la forma absolutista de gobierno, nos fuimos quedando. Pero ya hablaremos nosotros de eso en futuras clases. No sé si tengan alguna otra duda, algún comentario que quieran hacer, o si ya damos por cerrado el tema. ¿No? Pues listo. Hasta aquí viene su examen. Es todo. ¿Qué va a venir en su examen? Ya se los comenté al principio, para quienes a lo mejor no estuvieron al principio, les repito.
son 3 rubros. Es una parte técnica donde vemos los conceptos generales que vimos al principio, una parte histórica de cosas que les he comentado, y finalmente una parte cultural, que esta parte cultural obviamente también es de ciertas cosas que les comenté, como fue cuando vimos que lo del chocolate, que lo del pulque, que si el barroco, que si el churrigueresco, esas cosas, pero también viene de las actividades que les dejé, ¿ok? Viene información de esas copias, entonces, si las leyeron, pues denles una releída, y si no las leyeron, pues van a tener que hacerlo. Si no las leyeron, van a tener que hacerlo. Entonces, ténganlo en cuenta para el día de su examen. Miren, estudien, si se programan, si se organiza bien. Parece que es mucho cuando uno lo ve así de momento, pero si te organizas bien, puedes crear un horario de estudio que te permita sacar adelante tu examen sin ningún problema. No les aconsejo que lo vayan a querer hacer el domingo en la noche, se van a abrumar, se van a estresar, y no creo que tengan la calificación que desean. ¿Ok? Entonces, háganlo bien, estudien a conciencia. Si tienen alguna duda, alguna cosa, me pueden escribir. Yo estaré en Teams. Obviamente, hasta esta semana. La semana que sigue, saben, son vacaciones. Entonces, ahí sí no estamos para nadie. Estamos descansando todos. No estamos olvidando de esta rutina. También ustedes hagan lo propio. Trabajen duro esta semana. Sé que algunos de ustedes están en exámenes. Bueno, pues échenle ganas. Terminen sus trabajos. Y también disfruten su semana de vacaciones. ¿Por qué? Porque es necesario para que ustedes rompan la rutina. Mentalmente también se olviden un poquito de la escuela. Es sano hacerlo. Entonces, háganlo, pero sean responsables y sean comprometidos con ustedes, con su familia, que recuerden que su familia está haciendo un esfuerzo para que ustedes estén aquí, o ustedes mismos, si es que se están pagando la escuela, valoren su propio esfuerzo. Entonces, háganlo. Yo espero ya el jueves, viernes, mandarles sus actividades para que ya las tengan, para que vean si aprobaron o no sus actividades, para que sepan cuántas tienen aprobadas. Entonces, listo. Pues no sé si tengan dudas o preguntas al respecto, algún comentario. Y si no, pues listo. Vámonos entonces. No se hable más. ¿No? Te escucho, Juan Carlos. No. ¿Ah, no? No. Ah, es que como abriste tu micrófono pensé que ibas a comentar algo. Bueno, pues ya está. Entonces, si no hay más, solo me queda agradecerles mucho. Espero que tengan bonitas vacaciones, que se la pasen muy bien, échenle ganas, estudien. Recuerden que el examen va a estar disponible desde la 1 hasta las 3 y tienen hasta las 3 de la tarde para mandarlo por correo. Les recuerdo, no se responde en Teams, ustedes lo descargan y lo contestan en su computadora y luego lo envían por correo, ¿sale? Pues entonces cuídense mucho, échenle ganas ese inicio de semana, échenle muchas ganas, ¿sale? Que les vaya muy bien, que tengan una excelente tarde y si van a comer, pues provechito.